Buenas tardes, pues bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Aurora Melquiades y voy a estarlos acompañando esta tarde a nuestra conferencia sobre la electrificación del automóvil, pasado, presente y tendencias. Antes de presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy, quiero darles la bienvenida a nombre de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romero. Asimismo, quiero comentarles que tenemos un apartado en la parte inferior de nuestra pantalla que se denomina preguntas y respuestas. Por favor, pueden ahí colocar sus comentarios y sus preguntas. Vamos a retomarlas al finalizar la ponencia del maestro Javier. Y pues sin más, me voy a permitir presentar a la persona que hoy nos va a compartir de su conocimiento. Él es el maestro Javier Ceballos Olivares. Es ingeniero mecánico egresado del Instituto de Querétaro, con posgrado en diseño mecánico en el área automotriz por la UNAM. Se ha desarrollado como profesor investigador en la Politécnica de Santa Rosa desde el 2013 en el área de sistemas automotrices. Además del maestro, es creador y organizador de la competencia nacional All Terrain Vehicle Design Challenge y asesor de diversos proyectos académicos de investigación con reconocimiento a nivel nacional, así como tutor de diversos artículos de investigación científica y tecnológica sobre sistemas automotrices. Además, el maestro Javier es instructor dentro de la División de Educación Continua y a Distancia del curso Electrónica Automotriz que impartimos a través de nuestro campus virtual Minería. Pues sin más, cedo la palabra al maestro Javier Ceballos. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado esta invitación y pues adelante. No, pues al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado y pues es un gusto estar aquí con todos los que se tomaron un tiempo para compartir un poquito de las nuevas tendencias que vienen en sistemas automotrices y el tema en particular, la electrificación del vehículo. A mí se me hace un tema súper interesante, sobre todo porque me tocó la brecha y el cambio cuando, generacionalmente, me tocó el cambio de los vehículos que eran meramente mecánicos hacia los vehículos que ya, incluso hoy en la actualidad, son unos monstruos en electrónica. Entonces es relativamente gracioso porque en aquel tiempo, pues, si fallaba el carro, pues nadie sabía cómo componerlo. Era, llévalo al mecánico, o llévalo al eléctrico, y ahí que se peleen entre los dos a ver quién le pegan. Entonces, al final del día, pues de eso se trata esta charla, de cómo es que han ido cambiando, cómo han ido evolucionando los sistemas, incluso cómo un vehículo estándar actual tiene una monstruosidad de sistemas de control que involucran muchas áreas de ingeniería y que definitivamente pues vale la pena, ¿no?, conocer para, pues ya sea por cultura general o por si uno se quiere dedicar al ramo, pero es padre, es un tema muy, muy, muy bonito. Y primero quisiera empezar comentando y haciendo lo siguiente. Quisiera mostrarles la brecha entre el pasado y el presente. Estamos hablando de vehículos que eran propiamente mecánicos. Voy a poner dos vehículos emblemáticos, que en este caso es el famoso Ford Mustang. Y digo emblemáticos porque todo el mundo ha escuchado hablar de ellos, los tiene presentes, más o menos lo ubicamos. Y cuando digo la brecha entre el pasado y el presente es que no solo cambia la carrocería, internamente hay un montón de cambios internamente. Por ejemplo, aquí les muestro algunas imágenes de cómo se veían los motores antes y cómo se ven el día de hoy. A simple vista, a lo mejor pues no vemos una gran diferencia. Sin embargo, sí hay elementos que son cruciales al momento de evaluar esta clase de sistemas. Quisiera empezar por decirles, yo soy fanático también de los vehículos antiguos. Ocupaban todo, o sea, si el motor generaba un vacío, lo ocupaban para después frenar el mismo vehículo, ¿no?, para ayudarnos. Si se generaba un poquito de humedad, lo ocupaban para después enfriar algo. La verdad que son motores muy bien pensados, pero que al final del día quedaban en este ardid
cada afinación, pues hay que estarlos ajustando de manera mecánica, de manera manual. Incluso había anécdotas en donde, por ejemplo, un Ford Mustang que lo acondicionaban en la Ciudad de México y después se lo llevaban a la playa, en la playa empezaba a fallar precisamente porque no tenía un sistema compensador de la cantidad de aire por las alturas que presentan las dos ciudades. Del lado derecho, mismo vehículo, muchos años después, pues la verdad es que, insisto, a lo mejor no se ve tan dramática la diferencia, pero en primera instancia pues vemos que ya hay un montón de sensores. Hay un sensor en el flujo de aire, hay un sensor en la admisión de aire, hay una serie de inyectores y de actuadores que nos permiten inyectar combustible al vehículo. Es más, hasta la caja de fusibles se ve más grande, así de fácil, porque tiene muchísimas más cosas en general. Ahora, ¿qué cosas presentaba? Pues bueno, el Ford Mustang previo, antes, toda acción era mecánica y todos los ajustes eran, son manuales. Mientras que todo vehículo del presente, y quiero aclarar aquí, la verdad es que yo me atrevo a decirle presente, estoy hablando todavía un poquito antes de los años 2000, pues ya tenían una acción mecatrónica. Con mecatrónica quiero darme a entender a que son sistemas completamente automatizados. Ya no tienes que estarlos ajustando manualmente, ya no tienes que estar calibrando la esprea para ver cuánto combustible iba a pasar, ya no tienes que estar abriendo un tornillo para ver cuánto aire ibas a permitir en el carburador. Entonces, todos estos avances, pues bueno, han de una forma u otra hecho que el control electrónico y todas estas ciencias relativamente exhaustivas en control se vayan metiendo poco a poco dentro del vehículo. Ahora, sin embargo, también cuando hablamos de electrificación no hablamos solamente de meter sensores y que se controle de forma automática. El panorama es súper amplio. O sea, si hablamos de cómo movemos el carro, ya estamos hablando de que hay gente que volvió a ver y dijo, hay que hacer un carro eléctrico, hay que hacer un carro híbrido, hay que buscar las formas en las que se pueda, diversificar la forma en la que el vehículo mueve las llantas. Y esa es solo una parte. Hay otras partes de la electrificación, por ejemplo, el área de seguridad. Incluso dentro de los vehículos actuales, una de las estrellas de seguridad más emblemáticas son precisamente ver cómo funcionan las pruebas de frenado, las pruebas de impacto, que por parte underground de toda la ingeniería que lleva detrás, pues definitivamente tiene también una acción mecatrónica, ¿no? Detrás de esto. Y pues también los sistemas de confort, los sistemas de infotenimiento, sistemas de posicionamiento global, etc. Entonces, electrificación abarca pues prácticamente cómo se han ido metiendo todas estas nuevas tecnologías y cómo van a modificar incluso la forma en que concibimos el vehículo actualmente. Vamos a empezar platicándoles un poquito de historia, porque la idea general que siempre me he topado en charlas informales, ahí con estudiantes y demás, es que creen que un vehículo eléctrico es el último grito de la moda. La realidad es que no. De hecho, los vehículos eléctricos surgieron antes incluso que los vehículos de combustión interna. Propiamente los registros datan, más o menos, de que el primer vehículo eléctrico surgió entre 1814 y 1839. Fue propiamente un carruaje, una serie de baterías fotovoltaicas de aquella época que trataban de impulsar precisamente un motorcito eléctrico a través de una transmisión bastante sencilla. Evidentemente no esperemos que sea un vehículo bastante rápido, sin embargo ya existían en ese entonces. Posteriormente se busca que se vayan optimizando estos sistemas a tal modo que más o menos entre 1894 y 1899 surge la primera marca comercial que se atreve a decir, pues va, órale, yo me aviento a hacerlos.
por aquí ya está apareciendo el motor de combustión interna, cuando lo hizo famosísimo nuestro compañero ingeniero Ford ahí. Dios nos escucha. ¿Qué fue lo que pasó entonces? O sea, ahorita los vehículos eléctricos son un boom, que porque son económicos, que porque pagan los impuestos, porque son más eficientes, porque tienen más potencia, no sé, pueden decir mil cosas. Pero si ya se había pensado antes, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué desde esas épocas no pudo proliferar? O al menos la historia nos cuenta que realmente el motor de combustión interna fue el que triunfó. De hecho, en 1908, cuando empezó a salir la cadena comercial de los famosos Model T de Ford, pues desplazan por completo, incluso desisten, ¿saben? Todos los avances que tenían en este ardid por mover vehículos de forma eléctrica, se desisten. Hay dos peculiaridades importantes, y esto es muy importante como para poder calcular las tendencias que van a seguir los vehículos en los próximos 50 años. En primera instancia, tendría que decir lo siguiente. Así tengamos el vehículo más avanzado de la historia, si no tenemos la infraestructura necesaria para mantenerlo, no podríamos usarlo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a los vehículos eléctricos. En su momento, además de que las baterías fotovoltaicas eran grandes, acuosas, pesadas, difíciles de transportar, se descargaban rapidísimo, no había como toda esa infraestructura para poder pues estar recargando baterías, como para estar manteniendo toda esa, pues todo lo que el negocio de la movilidad requiere. Y por otro lado, otro detalle que incluso a la fecha todavía nos pega, es la autonomía. La cantidad de energía que puede almacenar una batería es ridículamente pequeña en comparación con un litro de combustible. El litro de combustible ha sido por excelencia el tanque energético que permite llevar los vehículos durante largos trayectos, además de que la infraestructura actual nos permite recargar gasolina casi en cualquier lugar. Eso nos vuelve pues más susceptibles a inclinarnos en la balanza, a decir, yo creo que sí me voy a ir por un vehículo de combustión interna. De hecho, a la fecha, si les dan a escoger entre un vehículo Tesla y un vehículo, no sé, voy a decir, un Audi de combustión interna, pues hay muchos que todavía le piensan, porque la infraestructura para mantener un vehículo eléctrico de esta categoría no es tan sencillo encontrarla aún. Sin embargo, pues bueno, precisamente las nuevas tendencias indican que pues hacia allá vamos. Y quise poner esta última imagen para que vean el brincote que se da así en la historia. Porque resulta que de 1908 hasta 1970, la gran mayoría de esfuerzos se volcaron sobre los vehículos de combustión interna. Eso no cambió, al menos en motores, es decir, no se metieron vehículos eléctricos como nuevas propuestas, pero sí empezaron a voltear a ver que la electrónica y la electricidad podían jugar un papel crucial en hacer mejoras en estos sistemas. Ahora, es un brincote, pero ese brincote tiene su forma, su punto muy peculiar. El primero, en esos tiempos surge el microchip. Antes, los vehículos eléctricos pues eran los cables, las baterías, las conexiones directas y los switches. Cuando los sistemas se empiezan a volver más complejos, evidentemente también se empiezan a volver más grandes, más estorbosos, más pesados, y eso impide que podamos tener un vehículo adecuado, ¿no? a lo que queremos en el tema de movilidad. La creación del microchip fue un hito importante precisamente porque nos permitió miniaturizar muchos elementos que dieron paso a lo que nosotros conocemos como inyección electrónica. La inyección electrónica se da, para poner un poco como en contexto, un motor de combustión interna necesita tres cosas para funcionar. Necesita el combustible, necesita el aire y necesita la temperatura para poder conseguir una combustión adecuada, y el motor se puede empezar a mover. Regular esto no es fácil. Los vehículos que eran meramente mecánicos
hacían ardid de múltiples estrategias, como el ver qué tanto vacío tenía el múltiple de admisión, el ver qué tan rápido iba el motor contando el distribuidor con los cables de bujía. Vaya, tenía múltiples formas de checarlo de forma mecánica, pero pues bueno, evidentemente estos sistemas mecánicos se empezaron a volver más grandes, más robustos, y cuando alguien empezó a voltear a ver los microchips, dijeron, creo que aquí hay un área de oportunidad, podemos meterlos y ahorrarnos ahí algo en peso, además de que se volvieron mucho más eficientes. Otros detalles importantes, la optimización de las baterías. Las baterías antes, insisto, eran cilindros enormes, eran cilindros que todavía estaban en un material acuoso, el material de plomo estaba enrollado en placas ligeramente separadas, pero pues el hecho de ir optimizando los materiales, los acomodos, ha permitido que incluso estas baterías tengan menores tiempos de recarga y tengan mayor capacidad de entrega energética, lo cual era uno de los puntos críticos por los cuales se dejaron de voltear a ver. Y por último, la creación de redes informáticas globales ayudó muchísimo a compartir información entre los mismos productores de la industria automotriz, que permitieron precisamente compartir qué tan rápido iban los cambios, hacia dónde se movía la industria y cómo irlos adaptando para que todo fuera ensamblándose de una manera adecuada. Entonces, de aquí les puedo dar 3 ejemplos, ¿no? Gracias a la creación de los microchips es que tenemos ahorita lo que llamamos en los vehículos módulos de control. Es el nombre técnico. Ya ahí en el bajo mundo se les conoce como las famosas computadoras. Las computadoras de los carros no son otra cosa más que un conjunto de microchips que están controlando en 2 vías, ¿no? Recibo información de sensores para ver cómo está mi vehículo, proceso esa información y mando las decisiones que yo tenga que mandar. Eso se escucha bien fácil y pareciera que pues ya va a ser el estándar de aquí en adelante, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, porque puede ser que algunas cosas cambien en los próximos 50 años. Pero a grosso modo ahorita es como se hace. Tenemos una serie de módulos de control que reciben señales, las procesan y con eso empezamos a mover nuestro vehículo. Por otro lado, están los bancos de baterías también, que ya tienen una serie incluso de sensores. Los bancos de batería, por así decirlo, son los nuevos tanques de combustible del futuro. Al igual antes se tenía la batería, se arrancaba el vehículo y uno se persignaba y rezaba porque llegara hasta el siguiente destino sin que se le acabara la batería. Los nuevos bancos de batería ya no se sabe y se ha visto que se puede medir la cantidad de energía que le queda a una batería dependiendo de su estado de carga, dependiendo de su estado de electrolito, dependiendo de sus componentes internos y dependiendo de su temperatura. Entonces, estos bancos ya son literal mesas completas con baterías, con una serie y gama de sensores que permiten establecer qué tanta carga le queda y qué estrategia tendría que seguir el vehículo para seguir adelante, o de plano decir, sabes que ya quédate aquí en un lugar seguro, ¿no? Ya no arranques. Y esto de la creación de redes informáticas globales pareciera de ciencia ficción, pero la realidad es que no. En la actualidad ya hay vehículos que pueden comunicarse con su entorno. No me voy a ir todavía tan lejos, pero hay vehículos incluso que para actualizar su propio sistema de la pantalla que tenemos ahí, en el infotainment, en el reproductor de MP3 y demás, ya no es necesario ni conectarle un escáner. Ya llegan a la agencia, le mandan una señal por Wi-Fi, la actualizan y vámonos, ¿no? Esta inclusión de tecnologías definitivamente va a ser como el punto de partida hacia las siguientes tendencias los siguientes 50 años, definitivamente, creo yo. Actualmente, ¿qué avances tenemos? O sea, un vehículo hoy, ¿qué es lo que pudiéramos llegar a tener? La imagen me gusta, me parece que representa perfectamente bien todos los arneses que recorren un vehículo. De hecho, a veces hasta se considera que entre arneses se junta aproximadamente de un 20 a un 30% del peso total del vehículo.
lo cual es bastante. Pero todo eso es necesario precisamente para transmitir y compartir la enorme cantidad de información que se está generando dentro del mismo vehículo. Para empezar, lo primero que se automatizó y que se dijo, a ver, esto tiene que ponerse más ad hoc, evidentemente es el motor. Cambiamos de un motor meramente mecánico, es decir, que aprovechaba únicamente los tiempos de vacío, las revoluciones por minuto, las presiones para soltar un combustible y empezar a funcionar, a un motor que involucra ya no solamente pues, eventos internos. ¿A qué me refiero con eventos internos? A cómo está funcionando el motor en sí, la temperatura del anticongelante, qué tan rápido está moviéndose el motor, la cantidad de combustible que queda, etc. Hay también factores externos que también bloquean nuestro motor. Por ejemplo, si después de un impacto, los nuevos vehículos catalogados en 5 estrellas de seguridad, después de un impacto, el vehículo detecta que esto ya no debería de seguir jalando, mediante un sensor de impacto, mediante un sensor de vibraciones, mediante un sensor de detonación de las bolsas de aire. Si detecta eso, la computadora se bloquea y así el motor esté en perfectas condiciones, no lo van a hacer arrancar ni aunque puenten cables. O sea, eso ya no pasa. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. Motores que incluso cuando vemos su diagrama eléctrico son 5 hojas pegadas con letra Arial 5. Circuitos eléctricos muy complicados, pero que están controlados a morir. O sea, tienen cuidado hasta el último detalle para pensar en el conductor, en su experiencia y en que no falle principalmente. ¿Qué otros elementos también tenemos dentro de los sistemas eléctricos automotrices? Bueno, también se encuentran las partes de comunicación externa, como el famoso infotainment y las geolocalizaciones. Me parece que actualmente hay como una rebatinga, un duelo ahí entre países para ver quiénes pueden generar actualmente los vehículos autónomos más confiables. Generar un vehículo autónomo tiene muchísimas implicaciones. Por el simple hecho de que tienes que controlar todos los sensores en la zona interna del vehículo, pero también tienes que contemplar 1001 elementos que se encuentran también en la parte externa. Y para eso, pues bueno, hacen uso también ya de sensores GPS, sensores LIA, sensores de radiofrecuencia. Incluso se está pensando en la interconectividad por internet para que puedan ir tomando ciertos datos dependiendo de las ciudades a donde se dirijan. Insisto, no estoy hablando de vehículos del futuro, o sea, son vehículos que ya se venden, que algunos ni siquiera son de gama alta. Muchos son, vehículos relativamente accesibles incluso para dar servicio. Y por último, pues bueno, hay sistemas de seguridad también que definitivamente tienen que estar inmersos. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo del ESP, que para mí es como el hermano mayor de los ABS, que es una modificación de los sistemas de frenado. Es decir, si retomamos la primera diapositiva donde teníamos un Ford Mustang modelo 65 que fuera a 180 kilómetros por hora en una curva cerrada y evidentemente va a derrapar, pues el nuevo ya no lo hace. El nuevo, por la cantidad de sensores que tiene, va diciendo, oye, no, voy a 180, este muchacho está girando muy rápido, no, ¿sabes qué? Aplica freno en llantas trasera izquierda, delantera derecha, y ahí vale a girar porque si no nos vamos a dar el ator. Básicamente esa es la finalidad de los algoritmos de control de seguridad en un vehículo nuevo. En esto estamos ahorita, o sea, por mencionar 3 de los 20 ejemplos de control electrónico de un vehículo convencional actual. Pero alguien volteó a ver y dijo, pues, a ver, ya no tenemos que estar atados a lo mismo de manera cotidiana. Cotidiana me refiero, o sea, estamos hablando de que 1900 se están fabricando vehículos de combustión interna. ¿Qué otras alternativas hay? Y a veces dicen que la innovación de hoy es la idea desechada del ayer. Precisamente muchos voltearon a ver
los motores eléctricos en contraste con los motores de combustión interna. Un motor de combustión interna tiene una entrega de eficiencia ya determinada por la misma termodinámica que tiene. O sea, no le puedes exigir más del 70% de eficiencia, no te la va a dar. Pero un motor eléctrico podría llegar a dártela. De hecho, motores eléctricos funcionando en su estado natural, por así decirlo, en su estado óptimo, 98-99% de eficiencia. Eso que tiene miles de implicaciones. Un motor eléctrico en comparación con uno de combustión interna es más ligero, es más pequeño. No me atrevería a decir que es más fácil de controlar, es diferente de controlar, pero los controles son más reducidos también. Y las implicaciones de seguridad también, si bien no están tan estudiadas, sí son menores también. Ese es otro show. Entonces, algunos de estos avances es decir, ¿sabes qué? Bye motor de combustión interna, que incluso hay iniciativas, incluso dentro del gobierno de los Estados Unidos, si no me equivoco en el estado de California, para decir, ¿sabes qué? La plantilla de producción de motores de combustión interna tiene que reducirse a cero para el 2030. Y además existen también ciertas normativas internacionales que tienen que cubrir ciertos objetivos medioambientales y que definitivamente un motor eléctrico cubre mucho mejor estos lineamientos, mucho mejor. Voy a ponerlo entre comillas ahorita porque tiene también tiene su lado oscuro. Ahora, cambiar el paradigma de un motor de combustión interna a un motor eléctrico implica hacer un cambio de sistemas por completo. Generalmente, los vehículos que son eléctricos basan su funcionamiento en tres elementos importantes. El primero de ellos, evidentemente, es el motor eléctrico. El segundo es el módulo de control de potencia, que es el que está mandando las señales necesarias para regular cómo se está distribuyendo la energía eléctrica ahí. Y el banco de baterías. Entonces es banco de baterías, módulo regulador y motor eléctrico. Generalmente, o bueno, así es como los he visto en los últimos vehículos comerciales, vienen en módulos muy, muy concretos. La intención de estos módulos es precisamente poder mantener el control del sistema acorde a lo que pide el piloto. Pero no es el único. La realidad es que hay un montón de configuraciones porque me gustaría platicarles el primero. El primer vehículo o modificación eléctrica que yo conocí fue algo muy tradicional. Es decir, agarraron el motor de combustión interna, lo quitaron y le pusieron un motor eléctrico. Le pusieron sus controles y listo. Lo echaron a andar. De hecho, hay múltiples videos en YouTube de cómo va a ser la conversión de un Volkswagen de combustión interna a un Volkswagen eléctrico. Esta es como la primera configuración. Sin embargo, muchos proveedores ya de este tipo de vehículos que los están fabricando desde esta perspectiva tienen ideas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que tener solo un motor? Podríamos tener cuatro motores eléctricos metidos a lo mejor dentro de los rines de cada llanta, y entonces tendríamos 4 motores sin necesidad de tener todo el tren motriz. Nos ahorramos la transmisión, nos ahorramos los diferenciales, nos ahorramos el embrague, los convertidores de torque, las flechas, o sea, pónganlo directo, ¿qué puede pasar? Efectivamente, pues hay que diseñar un motor eléctrico acorde a eso. Sin embargo, ya existen y ya hay tecnologías comerciales que involucran estos motores eléctricos directos en la rueda. Hay otros que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No me voy a conflictuar tanto. Vamos a meterle 2 motores, que los 2 motores involucren el cómo se mueven las ruedas motrices. Pero esta flexibilidad tienen los vehículos eléctricos. No están casados con tener un motor central, sino que puedes experimentar con distintas configuraciones. Puede ser una configuración directo en rueda, puede ser una configuración directo en eje, o puede ser una configuración mixta incluso. Entonces, esto ha abierto precisamente múltiples panoramas para el desarrollo y para la comercialización de este tipo de sistemas. Aquí tengo otra imagen donde se alcanza a ver un poquito más
cómo están acomodados algunos de estos elementos. Como les mencionaba, está el motor eléctrico, que tendría que estar por aquí metido en el sistema de tren motriz, dirigido ya hacia su conversor de torque, y tiene el módulo regulador de potencia, que es básicamente el distribuidor de toda la energía eléctrica del vehículo. Y por último, el banco de baterías, que si se imaginaban que el banco de baterías era, no sé, 3 pilas AA puestas una sobre otra, pues no, o sea, de verdad, son bancos, o sea, señores bancotes. Algunos son abarcan casi toda la plataforma del chasis vehicular. Y esto porque, pues seguimos teniendo el mismo problema. O sea, a pesar de todo lo que les he comentado hasta ahorita, el mismo problema siguen teniendo los vehículos eléctricos de 1834 al año 2021. La autonomía. La autonomía es un show para los vehículos eléctricos, porque las baterías, vuelvo a insistir, la cantidad energética que cargan por unidad de peso es muy poca en comparación con la que puede cargar un tanque de combustible. Eso es una gran desventaja. Digo, no sé cuánto pesa este banco de baterías, pero yo no le bajo 100 kilos de peso, porque es mucho metal. En este caso, si son baterías de litio, es muchísimo litio en placas una tras otra para generar el efecto fotovoltaico. Y además, y además de ser muchas baterías, pues también el consumo energético de un motor eléctrico de estas condiciones, que pueda mover un vehículo de estas características, pues también es elevado. No es fácil, definitivamente, pues mantener una autonomía equivalente a los vehículos a los que estamos acostumbrados. De hecho, eso es de los puntos primordiales que se suelen ofertar cuando se está comercializando un vehículo eléctrico, el que tanto puede llegar a avanzar. Pero bueno, alguien nuevamente dijo, otro señor en una junta intermedia, dijo, pues si ese es el problema, ¿por qué no la solventamos con algo que ya está bien predicho? Y entonces, pues empezaron también a surgir vehículos híbridos. Un vehículo híbrido, como definición, tiene más de una sola fuente de energía. En este caso, los más comunes son una fuente de un motor de combustión interna y una fuente de un motor eléctrico. Aquí les pongo el primer motor que yo conocí, que era híbrido, que fue un motor de Honda, que se llamaba motor IMA. Hay más, por supuesto, Toyota tiene el suyo, Volkswagen tiene el suyo, Ford tiene el suyo. Todos tienen sus marcas y sus formas de funcionar. Sin embargo, aquí la idea es la siguiente. Tenemos las ventajas de un vehículo eléctrico, en la eficiencia, en la cantidad de peso reducida, etcétera, y la combinamos con las ventajas de un motor de combustión interna, en particular el detalle de la autonomía y de la infraestructura ya existente para recargar esa energía. ¿Cómo funcionan los vehículos híbridos? Híjole, la verdad es que la gama es muy amplia, es muy grande, pero las personas que saben lo catalogan en este tipo de configuraciones: configuración serie paralelo y configuración compleja. No me voy a meter en muchos detalles porque creo que no es la intención de la plática, pero lo que les puedo decir es que entre las 4 configuraciones la intención es la misma. Tienes un motor eléctrico que está moviendo tu vehículo, y si te estás quedando sin batería, haz funcionar tu motor de combustión interna. Una vez que funciona tu motor de combustión interna, recargas tus baterías y mueves también el vehículo. Entonces, pues digamos que es matar como 2 pájaros de un tiro. Evidentemente, el decir, bueno, en serie, paralelo, etcétera, esto es decisión de cada uno de los manufactureros, pero pues evidentemente es un checkpoint, es una palomita para los que se les ocurrió esto, porque un vehículo eléctrico puede aumentar su autonomía con esta estrategia dramáticamente. Esa es precisamente la ventaja de este tipo de vehículos. No son las únicas ramas donde ha habido electrificación, definitivamente. Esto que les acabo de platicar es
solo porque a alguien se le ocurrió en el tren motriz. Pero hay tecnologías emergentes que también son evidentemente pues importantes. En este caso, hay una corriente fuerte que se ha venido desarrollando desde hace 5 o 10 años, que muchos les llaman tecnologías X-by-Wire, donde la X en realidad representa un sistema funcional del vehículo. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, Steer-by-Wire, que es básicamente la traducción de una dirección por cable. ¿Cómo funciona? Es bien fácil. Si antes tu volante tenía que tener una columna de dirección, un pedazo de metal que iba hasta la dirección y con eso movías las llantas, ya no es necesario. Ya vas a tener un volante con puros sensores, tipo volante Xbox, que va a mandar una señal a una computadora y esa computadora va a reaccionar para mover tu sistema de dirección. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, el límite es su imaginación, en el sentido de que no es el mismo radio de giro, no es la misma comodidad que necesitas en carretera para meterte poquito, mover un poquito el volante, a que si te estás estacionando en un lugar donde apenas cabes. Evidentemente, el tener este tipo de sistemas es muchísimo más cómodo y te permite tener un control muchísimo más estable. Por otro lado, también está la tecnología Brake-by-Wire, que es básicamente una evolución de los sistemas ABS y ESP, que no son otra cosa más que una especie de frenado inteligente, en donde ya no usas líquido de frenos. Ya nuevamente tu pedal de freno se convierte en un sensor, lo pisas y dependiendo de qué tanto lo presiones, pues va a haber un actuador que va a ayudarte a detener las ruedas en un momento dado. Evidentemente estos esfuerzos son, platicados aquí se ve bonito, sin embargo, no es para nada fácil. Porque además los vehículos se tienen que poner de acuerdo entre las diferentes manufacturas a lo largo de todo el mundo. Además de que es peligroso si un sistema electrónico tan importante como el de frenos, el de tren motriz o el de dirección, llegase a fallar. Imaginen que van en carretera y de pronto hay un corto en el sistema de frenos y te quedas sin frenos. No, evidentemente eso no puede pasar. Entonces, dentro de los esfuerzos conjuntos por conseguir estos avances, ha habido una serie de alianzas, una serie de estrategias y de rutas a tomar entre diversos marcas líderes en el mercado automotriz para poder generar esos candados de seguridad para evitar que el vehículo vaya a fallar porque hay vidas en juego. No pueden jugar con un producto que digan, bueno, pues a ver si no falla, ¿no? Hay anécdotas de terror cuando empezaron a salir los cuerpos electrónicos de aceleración. Entonces, ha habido una serie de esfuerzos por mitigar este tipo de cosas. Les pongo imágenes de 3 elementos que a mí me parecen sumamente importantes. AUTOSAR es básicamente una plataforma abierta de arquitectura para el diseño automotriz, que básicamente es poner un conjunto de reglas para ver cómo tienen que ser diseñados todos estos sistemas electrónicos y se puedan ir metiendo en el mercado para tener compatibilidad entre cada una de las marcas y de los manufactureros que van a dar soporte a la infraestructura de nuestro vehículo. Básicamente es un conjunto de reglas. Insisto, tampoco voy a ahondar más, pero es un tema bien interesante. Me parece que de los temas que traen en boga ahorita los centros de investigación automotriz, por decir, voy a diseñar un frenado inteligente, me tengo que adecuar a estos estatutos, porque seguramente alguien está diseñando algo que me va a ser útil a mí en la India. Y si no jugamos bajo las mismas reglas, pues en el juego vamos a chocar. Eso es importante. Por otro lado, está la norma ISO 26262, 26262. Esta norma es una norma de seguridad en los sistemas electrónicos. Perdón. Cuando hablamos de seguridad en los sistemas electrónicos es un conjunto de reglas que tienen que seguir los manufactureros para que sus sistemas cubran con un mínimo requisito de seguridad y al momento de montarlo ya en el usuario final no vaya a ocurrir una desgracia. Y por otro lado, de las nuevas normas más recientes está ISO-SAE 21434,
que básicamente es una norma de ciberseguridad para los vehículos. Y esto es porque las tendencias, yo les comentaba hace rato, cómo se fue electrificando el vehículo fue, pusimos primero una computadora para controlar el motor, después pusimos otra computadora para controlar los sistemas de seguridad, después pusimos un montón de computadoras para controlar todos los sistemas. Las tendencias es, concéntralos en una sola unidad de control, que además no se quede en el vehículo, sino que además pueda compartir información con el resto de los vehículos y de la infraestructura de movilidad. Es decir, si voy en carretera y hay un límite de velocidad, que te marque el límite de velocidad. Si hay una salida próxima y tú vas en esa dirección, que te marque también la salida próxima. Si hay una actualización en algún mapa, si hay un choque adelante y otros vehículos la detectaron, que te mande la información para que puedas tomar precauciones. Entonces, evidentemente, por eso era importante resaltar que las redes globales van a tener un papel importantísimo ya en las nuevas tendencias automotrices, porque la idea ya no es fijarse solo en el automóvil, sino en todo el complejo de seguridad y de todo el complejo de la infraestructura. Bueno, hasta aquí me parece tendría a bien los muchos temas que tuve que decir de formato super express, porque pues, son temas muy amplios cada uno de ellos, y al final del día, pues bueno, podemos tardarnos 6 meses hablando de sistemas automotrices, pero esto era lo que quería compartir con ustedes, esperando, pues bueno, hayan disfrutado la charla, no habérselas hecho tan cansada, y pues bueno, que se lleven un poquito de información en las tendencias automotrices que han ido saliendo de aquí en adelante. Entonces, eso, hasta aquí llegaría mi participación, licenciada Aurora. No sé si tenga algún comentario. Muchísimas gracias, Javier, primeramente por tu exposición. Voy a permitirme leerte las preguntas que nos hicieron aquí algunos de los participantes. Un espectador anónimo nos dice: ¿en México existen protocolos para desechar las baterías de los vehículos eléctricos? Híjole, qué buena pregunta. No. Mira, es muy amplia esa respuesta en el sentido, y les platicaba, la infraestructura es lo que proporciona que podamos ocupar ciertas tecnologías. Les decía que es mejor ambientalmente un vehículo eléctrico en materia a los nuevos objetivos del ecosistema, pero la realidad es que el litio, si no se trabaja de manera adecuada, es sumamente contaminante. De hecho, es de los metales que no es fácil reciclar tampoco. Si me preguntas, en México es una política de desecho de residuos muy general, no hay una política específica, a eso es a lo que me refiero. En otros países, por ejemplo Canadá, la Unión Europea, hay empresas que se dedican a poner incluso estaciones de recolección de baterías de ciertas tecnologías en particular, sean de aluminio, de litio, de cadmio, de lo que haya. En México, más bien, la política que tenemos es la política del desecho. Es más fácil identificarla cuando se descompone el microondas. ¿Qué hacen con un microondas descompuesto? Pues lo tiran, lo llevan a ver si lo reparan, pero en otros países hay centros de acopio de componentes electrónicos. En México eso se mueve más bien como por asociaciones particulares o por asociaciones de movilidad civil, de voluntarios. Sin embargo, políticas exhaustivas tal cual aplicadas para ese fin, en la actualidad me parece que no hay. Perfecto. Otro espectador anónimo se relaciona mucho la pregunta con la anterior. ¿Qué oportunidad puede representar para México los yacimientos de litio que se ubican al norte del país? La tendencia marca que va a haber la energía siempre ha sido el eje fundamental de la economía en muchos países. Si hacemos analogía de cuando se empezó a ocupar el petróleo y la revolución industrial, pues los grandes países que sacaron provecho fueron precisamente países que tenían dominada la parte eléctrica. El litio ahorita está en una etapa
en la que se está descubriendo si puede llegar a sustituir ciertos sistemas electrónicos o ciertos sistemas de suplemento energético. En ese sentido, si México se vuelve un país importante en la extracción de litio, pues podría ser el nuevo petróleo de México, pero eso depende de que efectivamente estas tecnologías progresen. De lo contrario, pues nada más podríamos sacar mucho material que si no tenemos las políticas y la infraestructura para poder aprovecharlo, definitivamente pues a lo mejor no sería tan buena opción. Perfecto. Daniela Hernández nos pregunta, ¿estamos listos para desarrollar industria de litio para automóviles? Híjole, es una pregunta muy... Están buenas las preguntas, ¿eh? En mi opinión, creo que nunca se va a estar listo para nada. O sea, siempre que hay un elemento de innovación, la vamos a regar. O sea, eso es una realidad. La cuestión aquí es que no es tanto el si nos vamos a atrever o no, es más bien si vamos a tener la disciplina para seguir adelante con el elemento de innovación. En este caso, si estamos listos para empezar a producir baterías de litio, pues tenemos que tener también la constancia de decir, bueno, pues nos vamos a ajustar a todas las normas internacionales y nos vamos a ajustar a los lineamientos en cuanto al... ¿Cómo se llaman? En cuanto a los lineamientos ecoambientales, creo que les dicen las famosas OPS, que ahorita están muy de moda en las Naciones Unidas. Entonces, pues, desgraciadamente a veces en México siento que la cultura es de inmediatez. Si no lo podemos hacer pronto, entonces no nos sirve. Sin embargo, creo que es algo que sí deberíamos de dedicarle tiempo. Yo creo que sí podríamos. México tiene mucha capacidad creativa y en tecnología no estamos tan atrasados. Entonces creo que sí realmente podemos hacer grandes cosas si tenemos la disciplina para seguir adelante con este proyecto. Perfecto. Ana Yunuen Jaimes, ¿cuánto duran las baterías y hay manera de canalizar estos residuos? Depende mucho de la tecnología que tengan. Cuando hablo de la tecnología es el tipo de material. Por ejemplo, las baterías de ácido plomo generalmente tienen un periodo de vida de 3, 4 años. Algunas tienen menos. Depende mucho también de cómo se usen. Pero las baterías que son de litio pueden llegar a tener un periodo de vida hasta de 10 años. Eso en cuanto al periodo de vida. En cuanto al reciclaje, lo que se suele hacer es desmantelar las baterías para reutilizar los componentes internos, que en este caso, por ejemplo, de una batería de plomo ácido, lo que se hace es quitar toda la carcasa de plástico, juntar todas las rejillas de plomo, darles un nuevo tratamiento para volver a colocarles el material que genera la reacción química, electroquímica, y volver a ensamblar. Así es como se reciclan ciertas baterías de reuso. Algunos otros simplemente los materiales los pasan a reciclaje general. Es algo similar con con otros esquemas de baterías. Perfecto. Martín Bárcena nos pregunta, ¿podrías comentar algo de los frenos regenerativos, en particular eficiencia energética? Ok. Los frenos regenerativos son una idea genial, a mi gusto, que surgieron con los vehículos eléctricos. La diferencia con un motor de combustión interna dramático es que una máquina eléctrica, un motor, puede funcionar como motor y como generador también. Es decir, si tú a uno de estos motores les pones corriente eléctrica, va a empezar a girar. Si tú le quitas la energía eléctrica y lo haces girar aparte, te genera energía eléctrica siempre y cuando tengas un campo magnético. Esa idea se llevó hacia el vehículo en el sentido de decir, pues, si el sistema de frenos actual consiste en pastillas que están rozando, generando calor, y se está yendo la energía a otros lados, pues, ¿por qué mejor no le metemos un generador que por campo magnético vaya deteniendo el vehículo y que ese campo magnético recargue mis baterías? Esa idea me parece que ya tiene desde los 90s más o menos. Tiene también sus bemoles. La verdad es que en teoría funciona muy bien, funciona muy padre,
El problema es la capacidad de absorción de quien va a almacenar la energía, porque es muchísima la energía que se puede captar de un frenador regenerativo, pero si lo ponen en una batería convencional, la batería explota, porque le llega mucha energía de golpe, no sabe qué hacer con ella y ¡pum! Truena. Entonces hay baterías especiales o incluso hay una tecnología que se llaman ultracapacitores, que básicamente son capacitores enormes, que la capacidad de almacenamiento energética es mucho mayor. Entonces también se está investigando el uso de ese tipo de bancos. Ok. Daniel Hernández nos pregunta, ¿qué papel están jugando los centros de investigación públicos en estos desarrollos? Ok, no puedo hablar por todos en general. Tengo contacto de carácter público, tengo contacto al menos 2 o 3 que en realidad investigan, pues vaya, en función a la localidad en la que se encuentran. Recordemos que un centro de investigación tiene que dar servicio a la industria que se encuentra a los alrededores. En Querétaro, en México en general, hay muchas empresas que sí están interesadas en generar tecnología nueva, pero pues es una alianza que se tiene que formar. El centro de investigación por sí público no genera tecnología de la nada, sino más bien hay un acercamiento entre la industria privada y el centro de investigación público para generar una línea de investigación y un producto funcional al término de un contrato, de una alianza. Y ya de ahí pues viene la evaluación y la reestructuración de la investigación. De estos 3 que conozco, al menos hay 4 proyectos que tienen que ver con el desarrollo de sistemas eléctricos. No solamente en el meter cosas al vehículo, que es como lo más llamativo, sino más bien en el monitoreo de las baterías y su temperatura. Sí son activos, muy activos. Perfecto. Omar Domínguez nos hace un comentario y una pregunta. Hoy en día la tecnología en movilidad no es un límite. Sin embargo, ya se tienen planes de que para el año 2050 se produzcan solo autos eléctricos. A la fecha, Volkswagen ya lo implementó. Y por otro lado, ¿cómo ves los procesos telemáticos y la tecnología en un futuro no muy lejano? Me voy a aventar ahí un golazo en el sentido de que esto es percepción mía. La parte telemática va a jugar un papel similar al que jugó el microchip para generar las computadoras nuevas. En ese sentido, haciendo la analogía, yo cuando era chico veía los maletines de James Bond, de las laptops que se abrían, y decía, jamás en la vida me voy a poder comprar algo así. Y jamás en la vida fue 4 o 5 años, ¿no?, que surgieron, porque los microchips se metieron a una velocidad rapidísima. Me parece que va a pasar algo muy similar, porque ahorita, de hecho lo voy a decir así, hay una guerra por el control de las famosas redes, en el sentido de que si tienes una mayor capacidad de entrega de datos, pues tienes una mayor capacidad de servicio. Si tu vehículo te puede prestar servicios, es más atractivo para el consumidor final. Lo que les platicaba hace unos momentos, hay vehículos que ya informan. Es más, el Waze o el Google Maps, los GPS que se usan en la manera cotidiana, ya te indican si hay un accidente adelante, cuánto tiempo te vas a tardar en llegar. Si esto lo empezamos a implementar en los vehículos, pues bueno, efectivamente eso le va a dar un valor agregado, que va a pasar lo mismo que con las computadoras automotrices. O sea, ahorita, si te ofrecen un carro carburado y un carro con inyección electrónica de doble punto, ¿con cuál te quedas? Si cuestan lo mismo, pues por supuesto que con la tecnología que más servicio que te dé. Y en ese sentido, la telemática va a ser el eje central de esta nueva tendencia, yo creo. César Miranda nos comenta, ¿cuándo esperaríamos las primeras restricciones de uso de vehículos con motores de combustión interna en México? Yo creo que cuando Estados Unidos ya empiece a presionarnos. En la infraestructura en México es todavía muy pobre en comparación con otros países. Yo sé que
hablo a lo mejor mucho de la infraestructura, pero es que vuelvo a insistir, yo si quisiera tener un vehículo autónomo Tesla, a lo mejor no me sería rentable porque no podría llegar ni a mi trabajo por la cantidad de energía que consume, no encuentro dónde recargarlo, etcétera. Entonces, para que el gobierno mexicano pudiera apretar y decirnos, oye, ya tienes que dejar de, de consumir este tipo de vehículos, pues tendría también que darnos las facilidades para poder migrar hacia otro tipo de tecnologías. Cosas que honestamente no veo rentable en los próximos años. No porque no queramos, o sea, sino porque en realidad hay más alternativas. No solamente son los vehículos eléctricos. Hay vehículos que son de hidrógeno, hay sistemas de optimización, está el programa de verificación. Vaya, hay una serie de cosas que si se llevaran bien, yo creo que no tendríamos tantos problemas ambientales como tenemos hoy en día. La cosa es ir puliendo esas restricciones. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Juan Barrero. Tenemos algunas otras, pero bueno, para respetar y honrar el tiempo que comentamos, esta sería la última. En la COP26 se puso el límite al 2035 para prohibir el uso de motores a combustión interna. ¿Qué comentas al respecto? Este tipo de organizaciones y de alianzas requieren una estrecha colaboración entre gobiernos. La verdad es que no es el primer intento que se hace, desde la firma en el Tratado de Tokio, desde algunos otros acopios medioambientalistas. La verdad es que ya ha habido intentos por ir disminuyendo la cantidad de emisiones, que en realidad por ahí como que por ahí va la línea. No perdamos de vista que las emisiones contaminantes en materia de dióxido de carbono y vaya, metales en el medio ambiente, la movilidad en realidad solo aporta un 20-25% de esta contaminación. El resto se produce por la industria y por la generación energética general. Entonces, si hay tratados, vuelvo a insistir, depende mucho de la infraestructura del país y que el país esté dispuesto a apretar en esas líneas. Generalmente son convenios que dictan políticas a futuro y la implementación de esas políticas son las que vamos a estar viendo a lo largo de los próximos, que son 15 años. Sin embargo, bueno, en 15 años, pues bueno, ya pasaron distintos líderes, ya pasaron presidentes, gobernadores y demás que seguramente tendrán su agenda, ¿no? Que puede estar alineada o puede tener una estrategia diferente. Creo que ahí es nada más estar al pendiente de qué línea seguimos. Bien, Javier, pues se nos quedaron varias preguntas en el tintero que voy a compartirte posteriormente porque están muy interesantes y están relacionadas con esto de la eficiencia energética, el tratamiento de las baterías y, bueno, mucha inquietud sobre el área de oportunidad que comentas y la normatividad para poder reciclar esta parte, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, y de nuestra secretaria académica. También te dejo por aquí un mensaje en el chat. Te agradecemos mucho el haber compartido conocimiento esta tarde con nosotros y queremos también invitar al público que hoy se conectó al curso que tú nos ayudas a tutorear a través de nuestro campus virtual, Electrónica Automotriz. Ahí pueden interactuar un poquito más con Javier sobre estos temas. Y bueno, muchísimas gracias. También colocamos la fecha que está programado para el próximo 15 de noviembre. Ojalá estén interesados. Si están interesados, pues los invito a que nos dejen sus datos y con mucho gusto nosotros les hacemos llegar la información. También, Javier, vamos a otorgarte un reconocimiento, lo va a firmar nuestro jefe de división por haber compartido conocimiento y tu destacada ponencia esta tarde. Muchísimas gracias. También agradezco a mi compañero Luis Fernando Mesa, quien nos ayuda siempre en la transmisión y en la parte técnica de este evento. Y bueno, finalmente comentarles que la conferencia está disponible a partir de hoy en nuestra fanpage, Minería UNAM. Si no pudieron conectarse en vivo, bueno, ahí va a quedar guardada y también vamos a poderla ver próximamente en nuestra página www.mineria.unam.mx.
Los invitamos de verdad a que consulten nuestra oferta académica y aprovechen también que tenemos precios especiales durante todo este año y bueno, lo que resta del año. Muchísimas gracias, Javier, nuevamente. No sé si tengas algo que comentar. Sí, pues nada más agradecerles a ustedes, a todo el equipo de minería y agradecerles a todas aquellas personas que estuvieron en la charla. Muchísimas gracias. Definitivamente es un privilegio y un honor poder platicar de estos temas, ¿no? Que a mí en particular me gustan mucho y espero que también sean pasión de muchos otros. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, los invitamos también a nuestro tema de diciembre. La conferencia va a ser el 8 de diciembre y estaremos prontamente enviándoles la invitación. Muchísimas gracias, Javier, y pues nos despedimos. Despido esta transmisión. Muchas gracias.